¿Qué tal están? Bienvenidos. Carrera profesional de Newton. Realmente Newton fue un gran matemático, un gran intelectual. Nació en 1643 y murió en 1727. Es conocido principalmente por sus contribuciones revolucionarias a la física y también por sus contribuciones a las matemáticas, pero una parte fundamental de su vida estuvo dedicada a la enseñanza y también a la investigación en la Universidad de Cambridge. Su carrera profesoral, que abarcó desde 1669 hasta 1701, fue una etapa clave en su producción intelectual, ya que en ella desarrolló y divulgó muchas de sus ideas científicas. Sin embargo, Newton no fue un profesor al uso tradicional. Su estilo de enseñanza, su relación con sus estudiantes y su actitud hacia la academia fueron atípicos, lo que plantea preguntas sobre su impacto como docente, como profesor. Realmente en este vídeo trataré algunas cuestiones relativas a la carrera profesional de Newton en Cambridge desde una perspectiva histórica, filosófica y científica. También analizaré su nombramiento, sus métodos de enseñanza, su influencia en el desarrollo de la ciencia y también sus contribuciones a la misma y las dificultades que enfrentó en el ámbito académico. Además, examinaré también cómo su paso por Cambridge influyó en la formulación de sus teorías más importantes y también en la consolidación de su legado intelectual, sobre todo en relación con las matemáticas. En cuanto a Newton y su ingreso en Cambridge, se puede decir que Newton ingresó al Trinity College de la Universidad de Cambridge en 1661 como un estudiante común, pero rápidamente demostró habilidades realmente excepcionales en matemáticas y filosofía natural. De hecho, fue influenciado por las ideas de René Descartes, Galilei y Johannes Kepler, lo que lo llevó a desarrollar sus propias teorías sobre el movimiento, la óptica y el cálculo matemático. Además, como se sabe, en 1665 la Gran Plaga obligó a cerrar la universidad y Newton regresó a su hogar en Woolsthorpe, donde vivió un periodo de intensa creatividad que culminó en la formulación de sus primeras ideas sobre el cálculo y la ley de la gravitación universal. Cuando volvió a Cambridge en 1667, su reputación como pensador innovador ya estaba en crecimiento y además también obtuvo el nombramiento como profesor lucasiano. En 1669 su mentor, Isaac Barrow, renunció a la cátedra lucasiana de matemáticas, recomendando a Newton como su sucesor. Con solo 26 años, Newton asumió el cargo y comenzó a impartir lecciones sobre óptica, cálculo y mecánica. La cátedra lucasiana era un puesto de gran prestigio y le proporcionó estabilidad económica y también reconocimiento académico, reputación académica, permitiéndole concentrarse en sus investigaciones sobre matemáticas y otras cuestiones. También las primeras conferencias de Newton se basaron en su trabajo sobre óptica. También escribió un tratado sobre esta misma materia, donde presentó sus experimentos con prismas y la naturaleza corpuscular de la luz. Sin embargo, sus clases en Cambridge no atraían a muchos estudiantes, en parte debido a la complejidad de los temas y a su estilo de enseñanza. En este sentido, en cuanto a los métodos que él utilizó en la enseñanza y su relación con los estudiantes, pues hay que señalar que Newton no era un profesor carismático ni particularmente interesado en la pedagogía. Se dice que a menudo dictaba sus conferencias en latín ante aulas casi vacías, ya que sus estudiantes preferían aprender de los textos en lugar de asistir a sus clases, aunque asistían en cierto número. Sus lecciones eran densas y técnicas, lo que hacía difícil que los alumnos las comprendieran sin una sólida formación matemática. A pesar de esto, se puede decir que su influencia en la educación matemática fue muy considerable. Introdujo conceptos innovadores en cálculo diferencial e integral, sentando las bases de una nueva forma de hacer matemáticas. Aunque sus alumnos no siempre se puede decir que comprendían sus ideas en el momento, muchas de sus lecciones fueron publicadas y difundidas posteriormente, influyendo de esta manera en generaciones de científicos.
y esto también hay que decirlo porque fue algo esencial, fue algo muy importante. En cuanto a la investigación en Cambridge, pues él investigó sobre cuestiones de óptica, de matemática. Durante su tiempo en Cambridge, Newton realizó algunos de sus experimentos más importantes en óptica. En 1672, por ejemplo, presentó ante la Royal Society su teoría sobre la descomposición de la luz blanca en colores, lo que generó también controversia entre los científicos de la época. Su trabajo en este campo culminó en su libro Óptica de 1704, donde expuso su teoría corpuscular de la luz. Además, también hay que decir que la obra más importante que Newton desarrolló mientras ocupaba la cátedra lucasiana de matemáticas fue Filosofía de los principios matemáticos, o Principia Mathematica de Filosofía Natural, de 1687. Principios matemáticos de filosofía natural. En este tratado estableció las leyes del movimiento y la gravitación universal, revolucionando la física y la matemática. Además, su trabajo en los Principia fue impulsado en parte por la visita de Edmund Halley, quien lo alentó a publicar sus ideas sobre el movimiento planetario. También es cierto que a lo largo de su vida tuvo conflictos académicos Newton y posteriormente se alejó de la docencia. Newton no era ajeno a los conflictos intelectuales y tuvo también conflictos personales. En Cambridge, por ejemplo, tuvo desacuerdos con otros académicos, especialmente con Robert Hooke, quien criticó sus teorías sobre la luz y la gravitación. Además, también su personalidad introvertida y su aversión al debate público lo llevaron a aislarse de la vida universitaria. También es verdad que tenía un carácter, en cierta medida, paranoico en algunas cuestiones. Con el tiempo, su interés por la docencia disminuyó y en 1696 aceptó el cargo de guardián de la Casa de la Moneda en Londres, lo que marcó el comienzo de su salida de Cambridge. En 1701 renunció oficialmente a la cátedra lucasiana y se dedicó por completo a la administración y a la Royal Society, donde ejerció una gran influencia hasta su muerte en 1727. Se puede decir, a modo de conclusión, que realmente pues la carrera profesoral de Newton en Cambridge fue un periodo crucial para el desarrollo de la ciencia moderna, de la matemática y de la física. Aunque su estilo de enseñanza no era el más accesible para sus alumnos, sus investigaciones y publicaciones y sus clases, sus lecciones, sus conferencias transformaron las matemáticas y la física. Cambridge fue el espacio donde formuló muchas de sus ideas revolucionarias, dejando un legado que trascendió la enseñanza tradicional y redefinió también el conocimiento científico. No cabe duda que fue un gran matemático, quizás el mejor de todos los tiempos, un gran científico, y aunque Newton no fue un maestro inspirador en el sentido convencional, su trabajo académico en Cambridge cimentó su lugar en la historia del pensamiento, en la historia de la ciencia, como uno de los más grandes pensadores de la humanidad. En este sentido, pues también habría que hablar de sus contribuciones, de sus descubrimientos, de los descubrimientos de Newton, y eso requiere también pues una exposición. En ese sentido, se puede decir que él realizó grandes contribuciones a la física, a la matemática y la óptica. Incluso escribió también sobre religión, sobre su arrianismo, que lo mantuvo de forma secreta, pero escribió incluso más cantidad de páginas sobre temas teológicos y religiosos que de matemáticas y de física. En cualquier caso, podemos decir que sus contribuciones en el ámbito de la matemática fueron extraordinarias. En cuanto a sus descubrimientos, se puede decir que realmente ocasionaron una revolución en la ciencia. Fue uno de los grandes científicos que revolucionó el pensamiento científico. En ese sentido, es una de las figuras más influyentes en la historia de la ciencia. Sus descubrimientos no solo revolucionaron la física y la matemática, sino que también sentaron las bases del pensamiento científico moderno. A lo largo de su vida, Newton realizó contribuciones fundamentales en tres grandes áreas: la mecánica, podemos decir, la gravitación universal y el cálculo matemático, y también en la óptica. En este sentido, hay que decir que, a diferencia de otros científicos de su época, Newton tenía una capacidad excepcional para integrar diferentes áreas del conocimiento en teorías unificadas. Esta habilidad quedó puesta de manifiesto, reflejada en su obra más famosa, Principia Mathematica de Filosofía Natural, de 1687, donde formuló las leyes del movimiento
y también la gravitación universal, como anteriormente he mencionado, proporcionando un marco matemático riguroso para la comprensión de los fenómenos naturales. En este sentido, también Newton no solo fue un físico y matemático, también incursionó en la alquimia, la teología y la administración pública, mostrando también una curiosidad intelectual insaciable que lo llevó más allá de las fronteras de la ciencia convencional de su tiempo. Por tanto, se puede decir que fue, diríamos que un polímata, un pensador universal, y diríamos que su impacto en la ciencia fue enorme y nuestra visión del universo está basada en buena parte en las ideas de Newton también, aunque luego un desarrollo posterior de la física, etc. En cuanto a la mecánica de Newton, las leyes del movimiento, por ejemplo, que él estableció, son una de las mayores contribuciones de Newton a la ciencia. Y en ese sentido se puede decir que estas tres leyes del movimiento que él estableció sientan las bases de la mecánica clásica. Estas leyes explican cómo los objetos se mueven bajo la influencia de fuerzas y son fundamentales para entender también el comportamiento de los cuerpos en la Tierra y también en el espacio. La primera ley, la denominada ley de inercia, pues dice, es lo que establece Newton, que todo cuerpo persevera en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza externa actúe sobre él. Esta ley contradijo la física aristotélica, que postulaba que un objeto en movimiento necesitaba una fuerza constante para seguir moviéndose. Newton demostró que en ausencia de fricción y otras fuerzas externas, un objeto seguirá moviéndose indefinidamente en línea recta. La segunda ley del movimiento es la ley de la fuerza y la aceleración. En este sentido, Newton dice que la aceleración de un objeto es directamente proporcional a la fuerza neta que actúa sobre él e inversamente proporcional a su masa. Esto pues, se estableció matemáticamente y se expresa como F igual a m por a, donde F es la fuerza, m es la masa del objeto y a es la aceleración. Esta ecuación es la base de la dinámica y permite también calcular el movimiento de cualquier objeto sometido a una fuerza. Y la tercera ley del movimiento es la de acción y reacción. Y señala Newton lo siguiente: para cada acción hay una reacción de igual magnitud y en sentido opuesto. Esta ley además explica fenómenos como el impulso de un cohete al expulsar gases o el retroceso de un arma de fuego. Su aplicación se extiende también a múltiples áreas, desde la biomecánica hasta la ingeniería aeroespacial. Y, por tanto, se puede afirmar que las leyes del movimiento de Newton no solo explicaron el comportamiento de los objetos en la Tierra, sino que también permitieron entender el movimiento planetario y la dinámica también de los cuerpos celestes. Y esto fue algo también crucial en la ciencia de su tiempo. Estamos hablando del siglo XVII y primer tercio del siglo XVIII. Muchas gracias a todos por su atención y hasta mi próximo vídeo. El que lo desee puede compartir este vídeo, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta pronto.